Padre bueno, gracias por este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración que hemos podido tener juntos, Señor. Reconociendo ese bendito amor que tú nos das, Señor. Reconociendo tu poderío, tu soberanía, porque tú eres nuestro Dios. Como decía nuestra hermana Pablina, tú eres nuestra necesidad, Jesús. Sin ti nuestra vida sería vana, estaría sin un sentido, Señor, sin un propósito. Por eso te damos gracias, Señor, porque hemos podido ver tu amor sobre nuestra vida y lo hemos recibido. Y en esta hora, Señor, presentamos tu palabra. Que seas tú mismo hablando a nuestros corazones, Señor, conforme a cada necesidad que hay en este lugar. Que tu Espíritu Santo esté ministrando, preparando, Señor, los corazones. Que esta palabra caiga como una semilla en tierra fértil y que pueda dar frutos al 100%. La gloria, Señor, siempre es tuya y siempre te la vamos a dar. Por los méritos de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, físicas o digitales, como usted tenga. Ya estamos en la era digital. Yo tengo en casa tenemos en casa por lo menos 5 o 6 Biblias de todos los tamaños. Y para momentos de estudios sí la usamos junto con el diccionario bíblico y demás. Pero habitualmente yo cargo la Biblia aquí. Yo tengo toda la Biblia es aquí tengo la aplicación Mi Biblia creo que se llama. Y te da las opciones de muchas versiones y ahí puedes comparar y puedes estudiar la palabra. Y yo la tengo toda subrayada. Y bueno, la llevo conmigo todo el tiempo. ¿Quién no lleva el móvil consigo todo el tiempo, verdad? Así que es bueno que usted también se pueda descargar su Biblia en su móvil y tiene acceso a la palabra de Dios en cualquier momento. Vamos a buscar en 1 de Juan 3 y vamos a leer del 21 al 24. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de una palabra que el Señor va ministrando a mi vida y desde siempre, porque al fin y al cabo se convierte en un reto para mí, un reto diario. Y es acerca de la obediencia. La obediencia, un acto de fe que nos bendice. Vamos a ver qué nos dice 1 de Juan 3, del 21 al 24. Dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ha ordenado. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. La obediencia. Yo no sé si le pasa a usted igual que a mí, pero cuando me hablan de obedecer, trago 3 veces y mis pensamientos van a millón. Porque es como una palabra que nos sugestiona, o sea, como quien dice, vas a tener que dejar tu voluntad de lado. Qué difícil, ¿verdad? La obediencia, una palabra que tratamos en casa con los niños todos los días. No sé los padres que están aquí, pero seguro que los padres, los pequeños, están repitiendo todo el tiempo, tienes que obedecer, porque papá Dios se pone enfadado, porque si no, no vas a caminar conforme a la voluntad de Él, porque si no, y todo el tiempo tienes que ser un niño obediente, no me obedeces, y toda la palabra es obedecer. Ahora vamos a ver nosotros los mayores. Ahora, para saber si la obediencia trae bendición consigo, primero tenemos que saber aclarar el término de obedecer.
Y según el diccionario, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Nosotros aquí en la tierra, cada país, cada nación tiene sus normas, sus leyes, ¿verdad? Y nosotros estamos sujetos también a obedecer esas normas, esas leyes. Yo no sé si usted está al tanto de las leyes de tráfico, pero a cada rato están modificándolas. Hay que estar pendiente, porque si no le ponen una multa de este tamaño. A cada rato están modificando las leyes de tráfico, cambiando los radares, indicando que por esta calle no se puede conducir a 50 sino a 30. Y si te saltas eso, tela. El tema del cinturón, el tema del móvil, ahora nuevo, creo que no puedes, o sea, han modificado, o sea, no puedes tener nada de distracción, no puedes estar comiendo nada, o sea, te pueden poner una multa. El tema del abrigo, tal vez no es una ley, pero es algo que te condiciona y que según el tráfico te pueden multar o no. Ahora con el frío, llevar un abrigo muy incómodo puede ser una causa de que el tráfico te detenga, el agente de tráfico te detenga y te ponga una multa, porque considere que ese abrigo que llevas puesto en invierno te sea un estorbo para tu conducción. Entonces, ¿qué de leyes, verdad? ¿Cuántas cosas? Pero si no la cumplimos, ¿qué pasa? Multa, castigo, quitadas de punto, sanciones, hasta cárcel. Dios nos libre. Así que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Ahora bien, Dios nos dotó a nosotros como hombres de múltiples sentidos. El de la vista, el del olfato, el del gusto, el tacto. ¿Y cuál falta? El del oído, la audición. La obediencia está directamente relacionada con este sentido, con el de escuchar. Es por ello que la obediencia tiene que ver con oír, pero no solamente oír. Cuando hablamos de un sentido espiritual, el oír se va más allá que simplemente oír. Yo no sé, yo siempre tengo la manía de decir, es que no me escuchas, tú solo me oyes, porque oír no es lo mismo que escuchar. Usted puede estar rodeado de personas y oyendo un montón de cosas. Y posiblemente le pregunten, oye, ¿y qué dijo fulano? Pues yo no sé, yo oí, pero yo no entendí. Y efectivamente es eso. Oír, pues tú escuchas el ruido, tú escuchas las palabras, pero no estás prestando ¿qué? Exactamente. Escuchar es oír con atención. Es entender, digerir, absorber lo que se está diciendo. Por lo tanto, vas a tener la oportunidad de repetir o interpretar lo que se está diciendo. Y la obediencia va ligada a escuchar. El sentido espiritual de nuestra audición tiene que agudizarse. Es alinearse con Dios con respecto a su voluntad y los propósitos que tiene para nuestra vida. Ahí es precisamente donde la obediencia trae bendición a nosotros. ¿Se acuerdan de la prédica de nuestro hermano Carlos, Zaqueo? Varios puntos que tocó. Primero, Zaqueo tenía interés. Lo primero, tenía interés de ver a Jesús. Y hizo todo lo que tenía que hacer para verle. Pero después sucedieron dos cosas. Jesús, ¿qué hizo? Lo llamó. ¿Y Zaqueo qué hizo? Escuchó y obedeció. Esto trajo en él la bendición que necesitaba su alma, que era la transformación de su ser interior para comenzar a hacer la voluntad de Dios.
Para nosotros conocer la voz de Dios tenemos que agudizar nuestro sentido, nuestros oídos espirituales. Y para esto primero tenemos que conocerle. Todos estos días atrás hemos estado hablando de que como siervos, como hijos, como creyentes del Señor, de Jesús, tenemos que tener una intimidad, tenemos que tener un acercamiento a Él. Como hijos no podemos entrar, salir sin hablar. Tenemos que comunicarnos, relacionarnos y conocerle, buscarle, desearle. Y todo esto está relacionado con la oración, con la lectura de la palabra, con hacer su voluntad. Dice aquí en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Para poder escuchar esa voz, tenemos que afinar nuestros oídos. Y no nuestros oídos físicos, porque posiblemente usted, igual que yo, no oye audiblemente a Dios. Yo hasta el momento, de forma audible, en el plano físico, yo no lo he escuchado. Y si lo escucho, no sé qué me pasaría. Pero Él sí habla a mi ser interior. Y ese oído tiene que estar afinado. Habla mi corazón, habla mi mente, habla mi alma. Y para eso, para yo poder percibir esa voz, ese llamado, ese requerimiento de Dios, sus palabras, yo tengo que estar conectada con Él. Podemos observar esta promesa de la que habla Apocalipsis 3:20. La obediencia a Dios trae bendición a nuestras vidas. Y es la obediencia a la invitación de su llamado, como mencionábamos de Zaqueo. Él nos está llamando. Ahora bien, ¿estamos escuchando ese llamado? ¿Usted está escuchando el llamado de Dios en su vida? ¿Está escuchando qué Dios le está pidiendo? Cada uno de nosotros somos individuos, porque somos individuales, porque somos únicos. Lo que Dios requiere para mí, no lo requiere para usted. Hay mandamientos y ordenanzas que son comunitarios, que son en común, que son para todos. Pero hay cosas que Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Yo soy Carolina y yo tengo mis batallas. Tengo mis propias luchas, mis propias dificultades, mis propios retos delante de Dios. Igual usted. Así que Dios está queriendo trabajarnos a cada uno por individual. Él está llamando, estamos prestando atención, estamos escuchando esa voz, estamos conectados para poder hacer su voluntad. Al agudizar nuestros oídos espirituales debemos tener hábitos que lo faciliten. ¿Cuáles son los hábitos que mencionamos anteriormente? Buscarle. ¿Cómo le buscamos? Con la oración, con la lectura de la palabra. Solamente allí vamos a poder empaparnos de sus preceptos. Solamente allí vamos a poder ver cuál es su voluntad para nosotros. Conectados en la oración, el Espíritu Santo va a traer a nuestro corazón la guía para poder seguir ese camino. Dice en Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mi palabra. Inclina tu oído a mis razones. ¿Qué tan importante es que podamos escuchar la voz de Dios en nuestra vida? Si nuestros niños, es que yo tengo que hablar siempre de niños, yo tengo una pequeña, yo lo siento, pero cada uno de nosotros fuimos pequeños, a lo mejor sus hijos también fueron pequeños. Si no guiamos a nuestros niños, no le educamos. ¿Cómo se educa? Primero con el ejemplo y después con las indicaciones, ¿verdad? Si no le educamos, si no le guiamos, crecen como pequeños salvajes, después son grandes salvajes.
Y nosotros podemos ver grandes salvajes en esta vida, ¿verdad? Que van haciendo daño y desastre y desorden. Y no queremos eso para los nuestros. Entonces es necesario hablarles y guiarles, pero es necesario que ellos escuchen y procedan a obedecer lo que le estamos diciendo. Eso va a producir en ellos una guianza. Va a producir en ellos una formalidad. Va a producir en ellos una costumbre. Y ya van a crecer formados. Asimismo, somos nosotros en Dios. Nuestra vida espiritual es muy paralela a nuestra vida física. Lo que vivimos de forma física en este mundo simplemente es un reflejo de lo espiritual. Delante de Dios somos sus hijos y Él nos da los preceptos, nos da la guía, nos da las ordenanzas, nos regaña, nos corrige para que nos podamos enderezar. En las Escrituras vemos montones de testimonios de hombres y mujeres que obedecieron a Dios. Pero no eran supermujeres ni superhombres. Estaban, si lo podemos comparar su vida, podemos hacer similitud con la nuestra. Tenían sus dificultades, tenían sus limitaciones físicas posiblemente, tenían sus batallas emocionales, igual que usted, igual que yo al día de hoy. Sin embargo, esas personas decidieron obedecer a Dios incluso sin entender lo que Dios le estaba pidiendo. Ejemplo de ello tenemos a Noé, que obedeció al hacer el arca y alcanzó bendición al no perecer en el diluvio. Imagínense este cuadro en un lugar donde no había llovido no sé cuánto tiempo, no recuerdo ahora mismo que nunca había llovido, no conocían lo que era la lluvia. Decirle a alguien, oye Noé, yo voy a enviar un diluvio porque esta tierra tengo que renovar. Tienes que hacerme un arca. Todo eso era nuevo para él. Todo era nuevo para él. Pero ¿qué hizo Noé? Obedeció. Obedeció. Y esto produjo en él la salvación de su casa. Abraham. ¿Qué podemos decir de Abraham? Un hombre que deseaba tener su hijo. Pero Dios, ¿qué hace? Se lo pide de nuevo para atrás. Se sacrifícame a Isaac. Yo no logro ponerme en el lugar de Abraham. Humanamente yo no sé qué haría. Pero Dios conoce nuestros corazones y Él sabe qué retos ponernos. Y le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham posiblemente no entendía y decía, pero si me lo diste. ¿Me lo estás pidiendo para que lo mate? No lo cuestionó, simplemente obedeció. Y en ese acto de fe, en ese acto de obediencia, Dios bendijo a Abraham. Y lo bendijo y bendijo su descendencia. Y bajo esa bendición está usted y estoy yo. Jacob obedeció a Dios y su generación fue grande. Moisés tenía una limitación física. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, no, yo no voy a hacer eso, Señor, porque es que yo no sé hablar? Yo tengo vergüenza, yo soy tímido, yo soy tímida. Yo no sé esto, yo no soy estudiado. O yo no puedo hacer esto porque me duele un pie, porque ¿cuántas excusas hemos puesto a Dios? En muchos requerimientos que nos ha hecho, a través incluso de personas que están aquí y nos piden un servicio. Y decimos, ay no, aquí no, yo no puedo. Créanme, hermanos, que para mí compartir con ustedes la palabra es un reto. Y Dios lo sabe mejor que yo misma y que ustedes. O sea, es un reto grande. Pero para mí mi prioridad es obedecer a Dios. Moisés obedeció a Dios a pesar de sus limitaciones. ¿Qué hizo Dios? Lo usó para liberar su pueblo. David, un hombre pecador,
pero que se entregó por completo y reconoció delante de Dios su condición, fue llamado amigo, fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese usted. David tenía cola que le pisaran, Y muchas veces nosotros decimos, ¿qué Dios se va a fijar en mí si yo he fallado, si yo he pecado? Si yo he hecho esto en mi vida, he hecho lo otro. Dios no está mirando eso. Dios no está mirando su condición humana, simplemente está mirando su alma y el propósito que tiene Él para usted. Cuando Él haga un llamado a su vida, diga como Samuel, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? José obedeció a Dios al tomar a María como esposa. Otro caso. José estaba en todo el derecho de repudiarla, ¿verdad? En todo el derecho de decirle, mira María, todo muy bien hasta aquí, pero mejor vete por ahí. Mira, que nadie te vea porque tampoco quiero que te hagan daño. Pero mira, no, tú estás embarazada y conmigo no has sido. Entonces, por ahí ve y luego ya. Cada uno por su lado y a tu vida. Podía haber dicho eso, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? O hacer que la apedrearan. Porque ese hijo, eso no es mío. José obedeció a Dios y la bendición de José vino al tener la oportunidad de tener a Jesús en su casa para criarlo y levantarlo y ver después que ese Jesús es la salvación de la humanidad. Pero nuestro mayor ejemplo, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo de obediencia? Jesús. El acto más fuerte, más impactante de obediencia lo hizo Jesús. Recuerdo la palabra que dice que en el Getsemaní, en el momento antes de ser crucificado, se reunió con sus discípulos y le dijo, vamos a apartarnos aquí, y se fue solo a orar. Y era tal la carga emocional y espiritual que le dijo al Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa. O sea, es fuerte lo que estoy sintiendo. Puede ser que pasemos esto por alto y procedamos al siguiente paso. Pero después dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obedecer no es fácil. Obedecer es un acto de fe. La obediencia a Dios trae bendición. Es una afirmación propia y palpable. Y nosotros la podemos sentir cuando quebrantamos nuestra alma, quitamos el velo de nuestro corazón y entramos en comunión con Él. Él mismo es el que pone esa gracia en nosotros. Él mismo es el que pone esa fuerza en nosotros para obedecerle. Pero tiene que haber un deseo y una intención. Cuando quebramos nuestro yo, cuando doblegamos nuestro ego y le decimos, Señor, yo te quiero obedecer. No es por nuestras propias fuerzas. El simple acto de decir, yo te quiero obedecer. Yo quiero obedecer tu palabra. Ese interés, ese deseo hace que venga la segunda parte. Dios nos fortalece y nos capacita para obedecerle. La fe es obedecer aunque no comprendamos. En el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, hay 1050 mandamientos y todos están ahí para bendecirnos, para nuestro beneficio. Ejemplo sencillo, uno de ellos. En la palabra dice, ama a tus enemigos. ¿A que sí, verdad? En Lucas 6, se pueden leer a partir del versículo 27. Y el tema de ese texto es amor hacia los enemigos y la regla de oro. Léaselo bien en su casa. Uno de los requerimientos es, ama a tus enemigos.
¿Usted tiene algún enemigo? O bueno, a lo mejor la palabra enemigo suena muy fuerte, pero usted tiene a alguien que le ha hecho mal, le ha hecho daño, le ha herido en su vida, le ha maltratado de una forma o de la otra. Yo sí. Y Dios me dice, ámalo. Perdona a las personas que te han hecho daño. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil es sujetarse a la palabra cuando hiere nuestro ego. Qué difícil es obedecer la voluntad de Dios cuando daña nuestra humanidad, ¿verdad? Ahí radica la obediencia por fe. Porque podemos defender nuestro caso diciendo, pero es que yo no me merezco esto. Esa persona no tiene razón de haberme hecho tal cosa. O yo no tengo por qué haber pasado por tal situación. Ahora, ¿por qué soy yo quien tengo que ceder? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ceder y no él o no ella? ¿Por qué? Y comenzamos a lanzar interrogantes y hacer nuestros juicios. Y Dios nos mira y simplemente dice, es que yo lo que quiero es trabajar con tu alma. Quiero transformar tu ser. Quiero quebrar ese yo para poder elevarte, para que puedas pasar a otro nivel, para que puedas recibir estas bendiciones que están gravitando, puedan reposar sobre tu vida. Si nosotros no aprendemos a obedecer, vamos a perder muchas bendiciones. No significa, porque no solamente es aceptar al Señor como nuestro Salvador, es poner esa fe por obra. Y posiblemente estamos viviendo una vida tranquila, a lo mejor justa, pero el Señor quiere expandir nuestro territorio. Quiere derramar bendición sobre nuestra vida y esto está bajo la obediencia. Hay dos tipos de obediencias. La obediencia en lo divino y en la razón humana. Hay diferencia en ambas. Cuando nosotros obedecemos, estamos en el trabajo. Yo soy una empleada, yo tengo mis superiores. Y a lo mejor ustedes en algún momento han obedecido porque les conviene por mantener el trabajo, ¿verdad? No porque estén completamente de acuerdo con lo que están haciendo. Y no tampoco porque no es porque sea pecado. Sino porque a lo mejor hay otras formas mejores de hacerlo. Pero obedecemos porque, si no, ¿qué pasa? Nos pueden echar, ¿verdad? Tal vez obedecemos a alguna situación o a alguien porque ya hemos maquinado que eso va a producir un beneficio en nosotros. Ya lo tenemos ahí en mente. La obediencia humana, la mayoría de veces, siempre es por un beneficio. Si nosotros analizamos nuestra vida y vamos conduciéndonos en la vida, vamos a ver que vamos manipulando y nos van manipulando. Y siempre es con un beneficio personal. Porque si yo no hago esto, me pasa tal cosa. En lo divino es distinto. Nosotros obedecemos a Dios por amor, obedecemos a Dios por fe, porque le queremos agradar, porque le queremos honrar, porque Dios nos hace requerimientos que para nosotros no tienen lógica. Y pudiéramos decir, no, pero es que esto no me conviene. Yo no voy a hacer eso. Es que esto va a traer pérdidas para mí. ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido que demos a alguien que ni siquiera tal vez le conocemos? ¿Quién anda regalando a quien no conoce? ¿Quién anda compartiendo con personas que ni siquiera saben que existes? Humanamente decimos, no, eso son pérdidas.
O a lo mejor yo no tengo ni siquiera lo suficiente para mí como para estar dando a otra persona. Obedecemos por fe, obedecemos por amor. La obediencia divina la hacemos por fe, ni siquiera es por una conveniencia propia. Tenemos un ejemplo que me gusta aquí mucho y yo quiero compartirlo con ustedes. El ejemplo de Eva. En aquel tiempo, ¿se acuerdan de Adán y Eva, la historia que inició toda esta humanidad? Eva podía ver y no había una razón por la cual ella no se comiera ese fruto. No sabemos todavía qué fruto era, pero ese fruto que Dios le había dicho que no comiera de ahí, era bueno para comer, agradable a su vista, era deseable, le iba a hacer sabia. ¿Se acuerdan lo que le dijo la serpiente, verdad? Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes se hagan como Él, conociendo el bien y el mal. No había razón para dejar de comerlo. Humanamente, así nos pasa muchas veces. Pero esto no es malo, esto es algo normal de la vida humana, porque yo no voy a comprar esta casa, porque yo no voy a ir por este camino, porque yo no voy a aprender este negocio. ¿Por qué no? Eso no es malo. Por eso le dije, cada uno de ustedes y yo misma, tenemos que afinar nuestros oídos espirituales. Porque Dios nos está hablando a cada uno conforme al propósito que tiene conmigo y con mi familia. No es porque algo sea malo o sea bueno. La pregunta realmente ¿es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios para mí? No se pregunte, ¿es malo o es bueno? No, esa no es la pregunta correcta. Porque muchas de las cosas que podemos hacer no es que sean malas. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito. Lo traducimos, todo me es permitido, pero no todo me conviene. No se pregunte, ¿es bueno o malo? No es la pregunta, es la voluntad tuya para mí, Señor. Que yo dé este paso, ¿es tu voluntad para mí? ¿Está eso ligado al propósito con el que tú me llamaste? Ahora afine sus oídos para escuchar la respuesta. Cuando Eva dio ese paso de desobedecer, tuvo sus consecuencias. Y es lo que nos pasa a nosotros. Porque malinterpretamos los requerimientos de Dios. Porque creemos que la vida se trata de si algo es pecado o no. Realmente el pecado es no escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Es la que nos va a guiar a través de su espíritu a caminar bajo su voluntad. La obediencia nos conduce a obrar. Es imposible que seamos obedientes si no hacemos lo que se nos pide, ¿verdad? Hay un versículo que yo quiero compartir con ustedes. Está en Mateo 21, del 28 al 32. Lo pueden buscar. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Hablaba Jesús. Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? ¿Ninguno dicen por ahí? Sí, hombre, claro. El primero obedeció al padre. ¿Qué quería decir Jesús? Aquí dice, bueno, sigue el versículo 31. Ellos contestaron,
El primero, Jesús luego le explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. La obediencia, recuerden que está ligada a la fe. Y en Santiago 2, 14 al 26 habla de que la fe sin obra, ¿qué es? Muerta, anulada, inválida. Por lo tanto, la obediencia a Dios sin la obra, sin el acto, no es válida. Sin obediencia, la fe es muerta. Jesús le decía a estos fariseos que no importaba que ellos quisieran hacer todos los mandamientos al pie de la letra y creerle a Dios y creer en su Dios, si ellos no estaban creyendo en el mensaje de salvación. Nosotros podemos llamarnos cristianos libremente, sin problema, nadie nos va a decir nada, hasta que el Espíritu nos confronta y nos dice en realidad, ¿pero tú estás obedeciendo a Dios? No solamente rudimentos humanos posiblemente, o mandamientos cumplidos parcialmente, porque yo creo que nosotros no cumplimos al pie de la letra los mandamientos de Dios. ¿Estamos obedeciendo en realidad los preceptos de Dios en nuestra vida? ¿Estamos poniendo por obra la palabra de Dios? Estamos diciendo Señor, Señor, y no hacemos caso a su palabra. ¿O sí estamos obedeciendo su palabra? Necesitamos conducirnos a la obediencia de Dios por medio de Cristo, que ha venido a traer salvación a nuestra vida, para podernos acercar a su bendita voluntad. Tenemos que procurar ser obedientes a Él. En la obediencia radica nuestra gran bendición. La bendición y la prosperidad de nuestra alma. A lo mejor para mí, para mi persona de forma individual, la prosperidad no se traduzca en dinero. Posiblemente se traduzca en salud, en longevidad, una familia que sale adelante. La bendición de cada uno es distinta e individual. No nos podemos encasillar en qué es una bendición para nuestra vida. Tenemos que conectarnos a la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Buscar esa voluntad y decirle, Señor, te quiero obedecer con todo mi corazón. Y Él va a traer la gracia y la fuerza para yo poder obedecer su palabra. El camino de la obediencia es el camino de la vida, pues Jesús vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso está en Hebreos 5:9. Por tanto, no hay salvación, no hay vida eterna sin obediencia. Como dije hace un ratito, la muerte entró por la desobediencia, mas la vida eterna entra por obedecer a Dios y sus mandamientos. Póngase sobre sus pies. El Señor nos está haciendo un llamado. ¿Vamos a abrir la puerta de nuestro corazón o la vamos a dejar cerrada? Él quiere que escuchemos su voz.
que no endurezcamos nuestro corazón, que nosotros accedamos a decir, heme aquí, Señor. Habla mi corazón. ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Dios nos dotó a cada uno de un equipaje perfecto para nuestro trayecto en esta vida. No esté mirando para los lados, viendo qué tiene esa persona que está a mi lado, la que está delante, la que está detrás. Mire su mochila, ¿qué tiene? ¿Qué tiene su bolso de equipaje? Su mochila de emergencia, como dice mi hija. Quiero una mochila de emergencia, mamá. Su mochila, mírela, ¿qué tiene? ¿Qué herramientas tiene? Las herramientas que están ahí son las que Dios le dio a usted para usar. Yo hay cosas que no hago, pero usted sí la puede hacer. ¿Qué tiene usted para poner al servicio de Dios? ¿Qué tiene que redireccionar en su vida? ¿En qué cosas Dios le está llamando para hacer un cambio, una transformación? Abramos nuestros corazones en esta mañana para que el Señor traiga a nuestro corazón, para que el Señor revele a nuestra alma a través de su Espíritu Santo cuáles son esos requerimientos. ¿Cuál es ese llamado que Él nos está haciendo? Queremos decirle, sí, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Me deleito, Señor, en cumplir tu palabra. Me deleito, Señor, en seguir tus mandamientos porque son vida para mí. Aunque yo no entienda por qué me estás pidiendo que haga esto, yo lo voy a hacer por fe. Ejemplo y testimonio tenemos, Señor, tenemos de nuestros hermanos, de que por fe conquistaron su victoria, por fe conquistaron sus bendiciones, por la fe, la obediencia, esa fe puesta en obra. Yo no sé usted, pero yo quiero ser bendecida por el Señor. Y no, les repito, no una bendición física solamente. El Señor conoce nuestras necesidades humanas y Él es quien la provee. Pero lo que más anhelo en mi alma y en mi corazón es que mi alma prospere delante de Él. Lo físico, lo humano pasa a un segundo plano en mi vida. Quiero que mi alma crezca, madure, entienda la revelación de Cristo, su salvación, su amor para mí y lo que eso significa. Por lo tanto, yo digo, Señor, yo digo sí a tu voluntad. Yo digo sí a tu voluntad en mi vida. Me puede costar muchos sacrificios, a lo mejor lágrimas, a lo mejor batalla mental, pero yo digo sí porque tú eres quien me fortalece, Señor. Para mí tú eres mi necesidad y la razón de mi ser, Señor. Por lo tanto, yo me entrego a ti y yo te digo, heme aquí. Heme aquí, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Al final eres tú quien me has puesto en esta tierra con un propósito. Yo lo quiero cumplir. Yo no quiero pasar, Señor, por esta tierra sin cumplir con lo que tú ya dictaminaste para mí. Tuya soy y tú eres mi Dios. Por lo tanto, yo me entrego a ti por completo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Eres precioso en nuestra vida, Señor. Eres precioso en nuestra vida, amado Jesús.